Gloria a Cristo. Vamos a hablar en esta ocasión en la idea, la promesa de Cristo de volver para tomar a su pueblo. Luego de que el Señor ha ido avanzando en su ministerio, a estas alturas, el Señor ya viene como preparando el camino, preparando el corazón de sus discípulos. Y esto lo viene haciendo el Señor por el hecho de que está ya a poco tiempo de que Él entregue su vida, para que Él muera en la cruz. Y por supuesto, esto el Señor lo viene comentando y ha traído a la vida de los discípulos pues tristeza, ha traído como interrogantes que cómo es entonces el caso del Mesías, porque siempre los judíos, aún los discípulos, aun cuando habían estado mucho tiempo, 3 años con el Señor, todavía no comprendían muy bien que este asunto no era un asunto político, sino un asunto espiritual. Y claro que cuando el Señor les está hablando de su muerte, pues para ellos es un impacto que no lo pueden como entender y no lo pueden comprender, porque como decíamos, la idea de ellos era de otra forma. En este caso es esa la razón por la cual el Señor les dice en este versículo número 1 que no se turben, ¿verdad? No se turben vuestros corazones. Y lo importante es que a continuación el Señor da una palabra preciosa, linda, de esperanza para los discípulos y por supuesto de esperanza para la iglesia del Señor. Y es que Él les dice que, bueno, Él se va a su Padre, que es justamente cuando Él iba a morir y iba a resucitar. Él iba a subir al cielo, iba a ir de nuevo al lugar, al trono donde hacía 3 años Él lo había dejado por venir a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Y es interesante ver que les dice Él a manera de actualizarlos y de revelarles ese futuro, que no es la vida en Él, no era un asunto de pérdida, sino de ganancia. Cuando le dice: no se turbe vuestros corazones, creéis en Dios, creéis también en mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice: y si no fuere, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Le está diciendo: no se preocupen, yo voy a una misión. Y la misión es a prepararles lugar. ¿A dónde? De hecho, en el cielo, porque este asunto es todo celestial. Dice: preparar lugar para vosotros. Creo que esto es un gran aliciente, este es un gran mensaje para los que estaban turbados, para los que estaban afligidos. Y le dice: si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. E importante, le dice: mi misión es ir
al cielo, a la casa de mi Padre, a preparar lugar. Pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿cómo se puede entender esto que el Señor hace 2000 años, en este caso, se fue? Y es en esos 2000 años donde el Señor pues está preparando lo que Él dijo en esta escritura. No tenemos nosotros como humanos, como mentes finitas, la capacidad de poder dimensionar, de poder entender qué es a lo que se refiere el Señor en el sentido de que voy a preparar lugar. Probablemente, si Él lo dijo, es que estará el Señor en este tiempo que ha tardado en regresar, en hacer acoplos espirituales, pensemos de esa manera, para que su pueblo, en este caso su iglesia, en su momento pues sea llevada y bueno, ubicada en este lugar celestial. Esto es y ha sido la esperanza de la iglesia en todo este recorrido de estos años o de estos 2000 años que ya vamos, ¿verdad?, muy adentro de ellos. En este caso es lo que siempre ha venido animando, motivando a cada uno de aquellos que pertenecemos a su pueblo, porque nos viene animando, porque cuando está esta promesa estampada en la palabra, es una palabra que no es de hombre, sino del mismo Dios. Y claro que cuando Dios estampa su palabra, expresa su palabra, dice ella misma que puede pasar el cielo o puede pasar la tierra o cualquier cosa, objeto, pero lo que Él ha expresado, eso tiene fiel cumplimiento. Entonces, en esa idea es donde la iglesia siempre se ha venido animando, se ha venido motivando, se ha venido regocijando, porque hay pues esta promesa de parte del Señor de en su momento regresar para tomar a su iglesia y llevarla a donde Él está. En este caso sería en su gloria, en su trono. Allá en el libro de Lucas y también en el libro de los Hechos, los discípulos estaban en la aldea de Betania y Él los llevó a ese lugar en el momento de su ascensión. En ese entonces, mientras estaban conversando con Él, Él fue levantado, fue yéndose en las nubes, y todos los discípulos se quedaron viéndolo cómo iba ascendiendo a los cielos. Y se quedaron, por supuesto, anonadados, se quedaron como sin respuesta, porque cuesta, hermanos, los asuntos espirituales siempre es un proceso para irlos entendiendo. Digo esto porque aun cuando el Señor les había dado todas las indicaciones y les había dado clases de todo lo que era el trasfondo de su reino, ellos poco asimilaban. Y en esta ocasión, cuando lo ven ir, se quedan todavía más sin respuesta. Pero luego viene un ángel y le dice: varones galileos, ¿por qué estáis viendo hacia arriba? Y claro, ellos lo vieron subir, pero lo lindo en esa ocasión es que los ángeles dijeron: así como le habéis visto ir en las nubes al cielo, así vendrá de nuevo en las nubes del cielo. Entonces quiere decir que allí
se confirma esto que acabamos de leer cuando los mismos ángeles dicen: no se preocupen, no se desesperen, no crean que ha sido en vano el seguir al Señor, porque ustedes lo ven que se va, pero así como lo veis ir, así regresará. Quiere decir, hermanos, que esto es un hecho, y nosotros como iglesia que tenemos ese privilegio de ser parte de ese cuerpo o de ese pueblo redimido, para nosotros es esta promesa. Para usted y para mí, la promesa de que para nosotros se ha preparado un cielo, que es lo que dice el Señor: me voy a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, no se los hubiera dicho, pero yo voy y preparo lugar y vendré de nuevo y los tomaré para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. ¿Acaso es algo poco eso? ¿Acaso eso no es la promesa más grande que puede haber para gentes mortales como nosotros, hermano? ¿Verdad? Porque como mortales, y a causa del pecado, el hombre no tiene derecho de cielo. El pecado ha eliminado el cielo para los que lo practican. Pero qué bueno que un día nosotros abrimos el corazón a Cristo, y al haber abierto el corazón a Cristo, de inmediato nos constituimos en su familia. Eso es lo que dice Juan en su capítulo 1, verso 12. Dice: y a los que creyeron, a esos les dio derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es decir, que los que vamos a poblar esa eternidad somos ya aquellos que pertenecemos a su familia. A esos Dios, hermanos, les ha dado como también lo que nosotros entendemos como la ciudadanía. En Efesios capítulo 3 y verso 20 nos habla de que Él nos ha otorgado una ciudadanía, no una ciudadanía terrenal, sino una ciudadanía celestial. Pero también en Éfeso capítulo 1 verso 13, Él nos ha sellado. Dice: y fuiste sellado con mi Espíritu Santo. El sello es señal de propiedad. Lo que es la ciudadanía se la entregan a los que son hijos. Entonces todas estas bendiciones son las que están ahí como promesas para nosotros. Por ejemplo, el día que usted le toque morirse antes que venga Cristo o yo a recoger a su pueblo, la Biblia dice: ausente del cuerpo, presente con el Señor. Es decir, que nosotros pasamos a un lugar de espera, al lugar del paraíso de Dios, mientras viene Cristo a cumplir esta promesa. Y es eso lo que dice allá en Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice que vendrá el Señor, que todavía no ha venido, y dice: y con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos, es decir, los cuerpos de los creyentes que han fallecido en todo este periodo de los 2000 años hacia atrás, hermanos, si hoy fuera el regreso de Cristo, hermanos, los cementerios, así, esto no es ciencia ficción, esta es la palabra de Dios. Los cementerios donde se enterraron los huesos de aquellos que, hermanos, llegaron a la posición de hijos de Dios, quedarán esos cementerios y esas tumbas, hermanos, vacías, porque dice: sonará la trompeta y los muertos en Cristo vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En Cristo, eso dice, resucitarán primero.
sea que lamentablemente el mundo no entiende que esta es la mejor ganancia para la vida. La mejor ganancia es estar en Cristo. ¿Por qué? Porque somos parte de las promesas de Dios. Imagínense que por lo menos cuántas personas, millones de personas que murieron en su fe esperando el regreso de Cristo. Y como dice Pedro, los burladores en este tiempo dice y se ríen, ¿por qué tanto tiempo y todavía no ha venido? Pero dice, Él no retarda su regreso. Y no lo retarda porque Él no quiere que los hombres perezcan. Dicho de otra manera, la razón por la cual todavía no ha regresado, porque hermanos, yo quisiera que regresara y por otro lado todavía no quiero que regrese porque yo tengo parientes que no conocen a Cristo. Usted tiene parientes que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos gente especial que no conocen a Cristo y hay que llevarles el mensaje de Cristo, porque es a través del mensaje de Cristo como nosotros, hermanos, podemos bendecir a este mundo que no tiene esperanza. Entonces, pero si nosotros como creyentes estamos con el mejor seguro, no de esos seguros que venden acá las compañías, le dicen seguro de vida. El problema es que el tal seguro de vida no lo disfruta el que se murió, sino que el que se quedó. Pero el seguro espiritual, es decir, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces vamos a ver que Él todavía no ha venido porque está esperando que todavía los hombres entre el último. Dice Pablo a los romanos, dice que el regreso de Cristo en su capítulo 11, si no estoy mal, dice, y cuando llegue la plenitud de los gentiles, es decir, cuando entre el último gentil, entonces aparecerá de regreso el Señor. Por eso es que necesitamos seguir predicando y predicar, porque el día que, por lo menos si hoy esta tarde se va a convertir el último gentil que está dentro del plan de salvación, entonces sonará la trompeta. Entonces aparecerá, hermanos, el que dijo me voy, pero regresaré. Vamos a ver entonces, en este caso, algunos aspectos que son importantes. Vamos a ver señales. Vamos a hablar de señales. ¿Cuáles son las señales que van a preceder el regreso de Cristo? Vamos a ver en el capítulo número 24 del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver las señales. Veamos acá. Dice, y estando, verso 3, lo tenemos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué dice ahí? Dinos. Le estoy preguntando para que usted tome su Biblia y vaya leyendo conmigo. Y dice, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá. ¿De qué dice? De tu venida y del fin del siglo. Es decir, qué importante esta pregunta que le han hecho los discípulos cuando le han dicho, mira Señor, pues medio te entendemos y queremos que nos digas cuáles serán como señales para estar como ya sabedor de que esto es una realidad. Y es acá donde le dice el Señor, fíjese a ver si esto puede tener alguna coincidencia como las señales. Le dice el Señor en primer lugar en el verso número 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará. Dicho de otra manera, lo que precede al regreso de Cristo vienen siendo estas señales que vamos a ir leyendo. En primer lugar, viene la señal de los engañadores. Estamos viviendo
la época cristiana más peligrosa de lo que es la historia cristiana. Estamos viviendo el tiempo más delicado. Siempre han habido falsos, siempre han habido engañadores, siempre los han habido. Pero en este tiempo tenemos un auge terrible de engañadores, a tal grado que a través de las redes, por ejemplo, estos medios son una bendición si los ocupamos para propósitos de Dios o para lo bueno. Pero también estos medios son un arma de dos filos, en el sentido de que el diablo también ocupa estos medios y son fáciles estos medios para transversar el evangelio, para engañar al creyente. Y eso es lo que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si pudiéramos ir enumerando las iglesias que tienen la apariencia de sana doctrina, porque cuando hablamos de sana doctrina pues tenemos que ponerle ojo, en el sentido de que la iglesia o las personas o las instituciones cristianas que están apegadas a la Biblia, a eso le podemos llamar sana doctrina. Pero cuando esa Biblia o esa letra de la palabra del libro que es la Biblia se transversa, se le dan otras interpretaciones, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita la mal llamada o sí falsa doctrina de la prosperidad. Por ejemplo, estas iglesias son iglesias emergentes, pero hermanos, tienen un gran auge de seguidores. ¿Por qué? Porque ellos no predican el evangelio de Cristo. Ellos no predican con respecto a el pecado, que es necesario siempre señalarlo, ¿verdad? Ellos solo le hablan de el éxito temporal, el éxito secular. Solo le hablan de los logros y realmente el evangelio, de lo menos que habla la Biblia, es de que nosotros vamos a ser prosperados secularmente o económicamente acá en la tierra. Más bien, el trasfondo del evangelio es la prosperidad espiritual. Pero usted me dice, bueno, ¿y cómo es eso? Eso es como un extremo que nosotros o como personas que necesitamos los bienes materiales, está diciendo acá el hermano que pues eso es secundario, es secundario. Siempre lo primario es lo de Dios. Y estas líneas de supuestas iglesias, terrible, ahí están en las pantallas en las televisoras y en los radios y en las redes y en todos lados. Entonces, esta es una señal, ¿verdad? Y veamos corriendo para que terminemos luego, porque se levantará nación contra nación, verso 7. Y dice, y reino contra reino. Esto es otra señal, se levantará nación contra nación. Si nosotros, bueno, usted me dirá, el hermano va a hablar ahorita de los movimientos, de los conflictos, de guerra, de todo ese panorama que se está dando en el mundo. Y cierto, hay un panorama terrible de tensiones, de amenazas. El mundo había tenido guerras, pero nunca se habían dado ya guerras con amenazas de exterminio, con amenazas atómicas. Eso no se había dado. Hoy ya es bastante común, bastante mediático escuchar decir, mira, si hasta ahí en la raya roja, si te pasas de ahí, ya sabes, yo tengo las mejores armas. Y así están ahorita las naciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Con reino contra reino, y habrán pestes
¿Qué diríamos de las pestes? Ya experimentamos hace unos 4 años una peste que cerró el mundo entero. Pero hermanos, han habido guerras siempre y han habido pestes, sí. Pero las que estamos experimentando a este tiempo, a estas alturas, hermanos, sobrepasan las pestes, las guerras que han habido. Por ejemplo, se dice en cuanto a guerra que se le llama, lo podemos ubicar, que el año 1900 empezaron los dolores de parto. Porque en el año 1900 se desarrolló la Primera Guerra Mundial del 14 al 18. Ya se le denomina Guerra Mundial. No había llegado el año 1940 cuando por ahí, por el año 1939, empezó la Segunda Guerra Mundial. A tal grado que son millones de millones los que dejó de muertos esa guerra. Y hoy lo que nosotros estamos escuchando es, hermanos, las vísperas de la Tercera Guerra. Y la Tercera Guerra no es ni comparada a la Primera ni a la Segunda Guerra. La Tercera Guerra va a ser espantosa, ¿verdad? Jeremías, hay una porción en Jeremías, dice que la lengua a los hombres, dice que se les hará agua. Y algunos estudiosos aplican eso, que las radiaciones de lo atómico van a ir deshaciéndolas. Y eso es un hecho, pues Estados Unidos ya lo experimentó en Agrochina. Son cosas terribles las que están por darse. ¿Cómo cree usted? Usemos el sentido común, usemos la lógica. ¿Usted cree que las naciones van a dejar de llevar a cabo la Tercera Guerra? Hay muchos intereses. Hay muchos intereses por en medio de ellos. No hay forma que esto, hermanos, lo pueda revertir. Políticas que vengan por ahí de pacificadores, es imposible. Hay muchos intereses. Estamos, dicho de otra manera, viendo lo que son las guerras, las pestes. Y también dice, y todo esto será principio de dolores, dice el versículo número 8. Como decíamos, ubicamos a manera así de tiempo que el 1900 hasta el siglo XX ha sido el periodo de 100 años de guerras, de conflictos, de pestes y sucesivamente. Por ejemplo, se habla de la peste española que mató millones de gente en este periodo de estos 100 años atrás. Ahora, sigamos para que luego nos vayamos a tomar un café. Damos un amén, iglesia. Después dice, y habrá, dice, pestes y hambres. Este es el tiempo que hay tanta tecnología, que hay tanto adelanto, y es cuando más gente está muriendo por causa del hambre. Y terremotos en diferentes lugares. No ha habido tiempo de terremotos como los que estamos ahorita experimentando. Por ejemplo, se habla del terremoto de Japón. Se habla del tsunami de Chile. El tsunami de Chile. Estos terremotos han golpeado, se dice que han golpeado, ha sido tan fuerte los impactos que han movido el eje de la tierra algunos grados. Y esa es la razón por la cual ahora nosotros tenemos huracanes, tornados que hacen desastres, inundaciones, ciudades, países. Es decir, porque se ha canteado un poquito lo que es esa parte de... Acuérdense que Dios, como Dios lo sabe todo, usted ve así en la esfera que la tierra está media canteadita. Y la razón de que está canteadita es para que no nos inundemos. Pero cuando a causa de estos impactos telúricos se mueve
o se ha movido, científicamente lo han comprobado, que se ha movido algunos grados y eso ha generado el efecto climático y ha generado todo lo que se está dando. Usted ve hace poco en España, es decir, nunca dice se había visto y se había registrado en la historia la inundación que se dio en un lugar de España, en una ciudad que es espantoso ver las grandes montañas de carro chocadas en las crecientes y todo eso. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, el Señor, que bueno, los discípulos le preguntaron. Damos un amén. De un amén los que estamos aquí. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas a los que estamos aquí. Gloria a Dios. Ahora dice, todo esto será principio de dolores. Cada día esto va reciando, cada día va reciando. Vamos a ver. Ahora, si nosotros pudiéramos ver también que como señal habla de que también será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces será el fin. El evangelio, de alguna manera, a través de todos estos medios que hoy tenemos, ha sido posible exportar este evangelio. En este momento están escuchando esta palabra al otro lado de la tierra. Es decir, hay una evangelización terrible a través de lo que, se nos ha permitido, diríamos, a través de estos medios, ¿verdad? De lo que son las redes, de lo que es el internet. Será predicado este evangelio. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? También habla, hermanos, hay una señal poderosa, porque no tengo más tiempo, ¿verdad? Quiero terminar luego, que es la siguiente. Dice que es el verso 32. De la higuera, dice, aprended la parábola, que sus ramas están tiernas y brotan sus hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también dice, vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que dice que está cerca a las puertas. La higuera es el símbolo de Israel, hermano. La higuera es, algunos le llaman el reloj de Dios. Hay líneas evangélicas que no aplican esta teología. Ellos creen que ya el milenio lo estamos viviendo. Ellos creen que la tribulación es un asunto simbólico. No, aquí no hay simbolismo, aquí son realidades. Damos un amén. En este caso, cuando dice de la higuera aprended, dice aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y sus hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Sabed que el verano está cerca. Dice, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y luego dice, de cierto digo, que bueno es esto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está diciendo, fíjese, le voy a decir esto corriendito, ¿verdad? Para que no se me vaya a dormir. Oiga, le voy a explicar esto, ya lo he dicho muchas veces. El 1948, ¿verdad? Por eso le digo que estos 100 años que han pasado han sido los años de tanto movimiento y tanto cumplimiento de la palabra de Dios, de las profecías. Por ejemplo, el 1948, luego de todo lo que hizo Hitler con los judíos, era imposible, hermanos, que se pudiera pensar que volviera una vez más a constituirse un estado, una nación a donde los israelitas hacía en el año 70 después de Cristo, ellos habían sido expulsados a las naciones. Imposible, esto era una cosa que jamás, era una cosa jalada de los pelos, el pensar que
que volvería Israel a constituirse un estado, una nación. Eso era imposible, pero como dice este versículo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En 1948, las Naciones Unidas aceptaron como estado soberano a Israel. Le dieron, por eso dice Isaías, en un día nos nació un hijo. En un día legalizaron la nación de Israel luego de que salieron del holocausto de los alemanes. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la higuera? Ahorita ellos regresaron el 48. Un poquito atrás estuvieron ya volviendo los judíos luego de un poquito antes del holocausto, estuvieron volviendo a la tierra que le pusieron los británicos Palestina. Ahí no es Palestina. Y todos esos que se dicen palestinos, esos no son palestinos, son árabes. Pero quisieron como borrar el nombre de Israel o de la tierra de Israel, poniendo de la tierra de Palestina. Y en este caso, ellos, un poquito antes del holocausto, estuvieron viniendo como unos 600, como unos menos de 1.000.000, unos 600,000 vinieron a comprar lotes, porque pues sí, estaba terrible, porque la persecución de los judíos ha sido espantosa por todos estos 2.000 años, ¿verdad? A donde quiera, el judío es visto. Por eso dicen que el judío siempre es estratégico para vivir en los lugares, en las naciones. Ellos tienen todos sus papeles en regla. Ellos tienen todos sus capitales bien ordenados, porque de un momento a otro los echan o los matan. Ahora, el asunto de esto es, hermanos, el asunto es que, bueno, luego, ¿a dónde iban a ir ellos? ¿A dónde iban a ir ellos? A ningún lado. Si lo único era que volvieran. ¿Y cómo iban a volver si ya estaban los árabes ahí ocupando esta tierra? Los británicos habían regalado todas estas tierras. Es decir, todos, acuérdense que por ejemplo, todas esas naciones también emergieron en esa época, porque todo eso era bajo el imperio británico. Pero sucede que como la situación era de urgencia, aprobaron el Estado. Ahí se habla de ese hombre que luchó fuertemente, que logró esta independencia que realmente era totalmente imposible. Pero ¿qué es lo que sucede en este caso? Se cumple la profecía, y es ahí donde dice: de la higuera aprended, porque cuando ya su rama florece y sus hojas están, dice: sabed que estoy a las puertas, y no pasará esta generación. La generación, ellos vinieron el 48, a estas alturas tienen como 76, cerca de 80 años. No me pregunte cuánto es la generación, pero ellos dicen: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que aquello que era imposible que pudiera cumplirse, se ha cumplido, y nos está dando un mensaje tremendo. ¿Cuál es ese mensaje? De la higuera aprender. Ustedes, dicho de otra manera, nos dice a la iglesia, porque somos la iglesia los únicos que podemos aprender estas cosas y entender estas cosas. El mundo no sabe qué es esto, pero usted y yo sabemos, porque usted y yo tenemos la unción del Santo, como dice Pedro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más pruebas. De la higuera aprended. O sea, no pasará esta generación. De un momento a otro, y todo el escenario de guerra
de amenazas nucleares que se están dando en este momento, de inundaciones, de calentamientos, de montañas de hielo que se están derritiendo en los mares y todo eso. Dígame, en la lógica no hay espacio para que este planeta siga vivo, no hay espacio para que no se cumpla la palabra de Dios, no hay. Cristo está a las puertas. El que dijo me voy pero volveré está por venir a esta tierra, y sabe a qué va a venir primero: a llevarse a su pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. De la higuera aprended, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si Noé apareciera ahorita, se quedará loco, más de lo que era, ¿verdad? Porque le decían loco, porque pues sí, un loco haciendo una barca donde no había agua y nunca había llovido. Era loco, de veras. Es que el cristiano es loco, hermano. Porque nosotros, ¿cómo estamos predicando esto? ¿Usted cómo está creyendo esta locura? No es una locura esto. Sí, es una locura. Los locos son los que van a dejar boquiabierta a los que dicen que son vivos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque, hermano, si dice el Señor, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo. Otra señal: así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la señal, si ahorita viniera Noé, se queda espantado. En el tiempo de Noé eran unos que otros pueblos, los sodomitas. No era a estas alturas que estamos ahora, que ahora todo está legalizado. Ahora ya son ya hay 3 entidades. Ya no es eso. Ya usted ve los países, cuanto más democracia hay, los países son más de esta línea progresiva, son más, es decir, son más inducivos a todo lo perverso y perverso y perverso y perverso. Más como en los días de Noé. Señal, que se oiga un amén. Ahora sucede que, hermanos, ya tenemos las señales. Ya tenemos las señales. Ya más señales ya creo que ya no se pueden dar, porque son señales poderosas, son señales que se están manifestando mundialmente. Ahora vamos a ver la venida del Señor. Esta promesa que Él hace que va a venir se va a llevar en 2 etapas. La primera etapa, que es la que se está por dar, es la que dice la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo número 4 y verso 16, donde dice: y con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente y recibiremos al Señor en el aire, y estaremos con el Señor en el aire. Esta es una doctrina que también no la aceptan otras líneas teológicas, pero esta es la teología más, hermanos, apegada. Y le voy a decir por qué. Entonces dice, y luego los que estemos vivos y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y volaremos con Cristo en las nubes. Este es el regreso de Cristo hasta las nubes, no viene abajo, ¿verdad? Suena la trompeta, Él suena la trompeta de arriba. ¿Y quiénes son los que escuchan esa trompeta? Esa trompeta no la va a escuchar el mundo. Esa trompeta la va a escuchar, hermanos, aquellos que ya tienen la posición de familia, aquellos que ya tienen la posición de ciudadanos, aquellos que tienen la posición de hijos. Esos son los que van a escuchar
el sonido de la trompeta, es decir, no se sabe cómo será. Acuérdate que cuando habla de trompeta está echando mano a las costumbres de ese entonces. El soldado o el ejército de esa manera reunía a los soldados y sucesivamente. Entonces la Biblia toma estos aspectos para aplicarlos espiritualmente. Entonces viene, sonará la trompeta. Lo primero que van a oír la trompeta son los que están enterrados. Y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Es decir, este cuerpo inútil que a cada rato se nos anda, hermanos, cayendo, va a ser transformado. Y va a ser transformado en el sentido glorificado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se nos acabarán los achaques. Se nos acabarán hermanos, las penurias físicas. Porque usted ve lo que dice Job, el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Se acabarán los sinsabores. Pero es que, hermano, me duele por aquí, hay un dolor que me habla aquí, el otro me responde por acá. Espérese, a nosotros nos van a poner un cuerpo nuevo. Aleluya. Los que ya murieron van a ser resucitados. Les va a poner el Señor su alma y su espíritu, que ahorita está en el paraíso. Luego los une y luego los transforma. Y los que estemos vivos, levanten la mano los que vamos a estar vivos. Aleluya. Le felicito por esa fe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por eso es que no tenemos que vivir quejándonos, porque nosotros tenemos la esperanza que no tiene nadie. Pero eso es terapia, no es Biblia. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces viene, y en este periodo, a donde Él viene, hasta las nubes, el mundo solo se va a dar cuenta que hay un montón de gente que desapareció. Y no habrá tanta casualidad que ha visto usted en las redes y tiene algo de sentido, un montón de luces que están bajando en todos los países. ¿Ha visto algo de eso? ¿Va? En los Estados Unidos dice, mire, díganos qué está pasando, un montón de luces raras y todo eso. ¿Y qué sucederá? Algo está sucediendo, algo está por suceder. ¿Y qué es lo que está por suceder? Hermanos, que Él dijo hace 2000 años, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oh, gloria a Dios. No se turbe vuestro corazón, no se afligan que va a llover cargas atómicas. No se aflige, para que nosotros vivir es ganar y morir es ganar, ¿verdad? No es triunfalismo, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese bien, me da permisito otros 5 minutos, hermano. Oiga bien, dice que viene hasta las nubes. ¿Cuántos están esperando? ¿De veras? Viene hasta las nubes. Si usted tiene su hombrecito, que el hombrecito no es cristiano, ahí va a tener problemas, ¿verdad? Ahí va a tener problemas. O si la mujercita no es cristiana, ahí va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el que está en calidad de hijo, el que está sellado, el que ya tiene el pasaporte como ciudadano, son los que se van a ir. ¿Y qué es lo que se necesita para eso? Creer. Eso que la mayoría de gente que dice, no, yo cuando venga a Cristo me voy con Cristo. ¿Cómo no? Si no tiene, es como que digas, ahorita voy para Estados Unidos y yo por la bonita cara y tengo ojitos de cielo, allá los gringos me van a abrir la puerta para entrar. Tienes que buscarle un montón de vueltas para que te den una visa de acá de la tierra. Y la visa del cielo no es de la tierra, es del cielo. Así que se necesita un visado celestial. Así que no es tan fácil para irse para el cielo. ¿Qué es lo que se necesita primero? Ser familia. ¿Cómo se hace familia? Creyendo.
Y a los que creyeron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Igual familia. Qué bien. Entonces a este se le llama en el griego rapazo. No tanto rapto. Pero viene en ese periodo de esa altura donde viene Cristo, hasta las nubes. De ahí nos llama y se levanta el que ya está avisado y el que ya está sellado. Espero que todos estemos sellados, hermano. Espero que estemos todos sellados, porque si no estamos sellados ya viene el otro sello. ¿Cuál es el otro sello? El de la bestia, ¿verdad? Donde no se va a comprar ni vender el que no tenga el sello de la bestia. Y el que tiene el sello de la bestia ya está maldito para toda la eternidad. Entonces, ¿qué pasa cuando viene Cristo hasta las nubes? El periodo son 7 años. En esos 7 años, capítulo 19, verso 7, si no estoy mal, de Apocalipsis, son las bodas del Cordero. Ahí nos vamos a ir a casar. Estamos hablando espiritualmente. No vaya a pensar que el que es hombre se va a hacer mujer. No, son aspectos espirituales. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son aspectos espirituales. Entonces dice, y ha llegado las bodas del Cordero y se prepara la novia. ¿Cuándo se prepara? Cuando la raptaron, el zarpazo se la llevaron para casarse. Sé que nosotros estamos comprometidos. Por eso es que no hay que andarle echando besitos al diablo, ni al mundo, ni haciendo ojito. Hay que hacerle ojito a Cristo. Regale ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A Cristo, a Cristo. Oiga, hermano. Y dice, bueno, ahí estamos. Segunda de Corintios 5:10. Ahí van a ser, se le llama el tribunal de Cristo. En esos 7 años vamos a estar nosotros casándonos y dando cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos. Es decir, ahí nos van a estar dando los premios. Precioso. Es que la vida cristiana no es para tontos, esto es para vivos. Que se oiga un amén, pues. Ese amén medio muerto, hermano. Un amén de esos que van para el cielo. Gloria a Dios. Y ahí vamos, hermanos, ahí nos van a evaluar y nos van a dar los premios. Y luego venimos al pasar 7 años, los 7 años de tribulación, cual nunca jamás, dijo Cristo. El mismo Cristo dijo, vendrá tribulación cual nunca más ha habido en esta tierra. Son los 7 años que estamos nosotros en las bodas, porque las bodas judías se llevaban 7 días. Pues allá son 7 años, siempre en la misma línea. Así que no nos va a ir mal. Damos un amén. Entonces, en este caso, vamos a ver el creyente, hermanos. Vamos a ver el creyente, entonces tiene que estar preparado. Preparado. Váyase al verso 42 de Mateo, capítulo número 24, decían verso 42. Es decir, la iglesia no tiene que estar así como pajareando. La iglesia tiene que estar en lo que debe de estar, ¿verdad? La iglesia ¿qué dice? Leamos todos el versículo 42, decíamos. Velad pues, ¿por qué dice? Pues porque no sabéis a qué horas ha de venir ¿quién? Vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría velar su casa. Por tanto también vosotros estad, ¿qué dice? Verso 44, ¿qué dice? O sea, la iglesia tiene que estar en la expectativa. Por eso es que tenemos, usted conocedor de esto, y yo igual tenemos que estar a la expectativa. Y sobre todo cuando veis que ese día se acerca. Capítulo número 10, verso 25 del libro de los Hebreos dice, no tengáis como por costumbre, no congregarse,
Así como algunos tienen por costumbre, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? La iglesia no le está interesando nutrirse. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando estamos en comunión con Dios, estamos, hermanos, fortaleciéndonos. Estamos esperando a nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Estamos, hermanos, a la expectativa. Entonces dice, no seáis congregados, no hagáis, dice, como los que tienen por costumbre no hacerlo. Porque hay que congregarse, porque aquí nos alimentamos, porque aquí nos llenamos de fe, nos robustecemos en el Señor. Hay hermanos que no se pueden congregar. No crea que esto es opcional. O sea, ¿por qué tenemos que congregarnos? ¿Para salvarnos? No, ya somos salvos. Tenemos que congregarnos para nutrirnos, para comer, para avivar nuestra fe. Y luego dice ese versículo 25 del 10 de Hebreos, dice, sobre todo cuando veis, dice, léalo conmigo, vamos a ver si estamos ahí. Sobre todo dice, cuando veis, ¿qué dice? Leámoslo luego, 10:25 de Hebreos. Gracias a Dios que nos ha abundado el tiempo, hermano. ¿Qué dice? Vamos a leerlo pues. Dice, se lo voy a leer yo entonces. Verso 25 decíamos, ¿verdad? Dice, no dejando de congregarnos. Esto es no es el hermano Luis que está diciendo esto. ¿Quién es el que está diciendo esto? No dejando, no es cada 8, no es cada 9, no es. Yo sé que habemos personas que no nos es posible podernos estar congregando a veces por nuestro trabajo, pero eso no quiere decir que no estemos orando, que no estemos leyendo, que no estemos alimentándonos, ¿verdad? Pero acá dice, no dejando de congregarnos, ¿como qué dice? O sea que hay algunos cristianos que por costumbre dicen, no, dice, a mí me toca el lunes, dice, lunático. El martes y el lunes no se puede ver. No, yo soy jupiteño, jueveño. Entonces, bueno, entonces ellos ponen su cuota. Y este no es de cuota, este es de estar comiendo, porque hermanos, por ahí suena, dice Pedro, ya aparece por ahí, dice el lucero de la mañana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya se está por aparecer el lucero de la mañana. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué más dice? Sino exhortándonos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Exhortándonos. ¿Para qué? En tanto más cuando aquel día que se acerca. Listo, preparado, esperando, a la expectativa. Ahora, hermanos, vamos a ver. Lo que necesitamos también es estar preparados. Ahora, el final de su segunda venida. Dije que es la segunda venida. El regreso de Cristo está estipulado de acuerdo a las escrituras en 2 fases. Primero hasta las nubes, 7 años arriba con su iglesia, 7 años de tribulación cual nunca antes ha habido. Esto va a estar terrible. Si usted lee el libro, vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis dentro de poco. Y el libro de Apocalipsis no es simbólico, es la gran mayoría es literal. Y se va a dar cuenta todo lo que ya lo hemos estudiado otras veces. Y se va a dar cuenta todo eso de cómo caen las trompetas, cómo el anticristo, todo lo que hace. Terrible lo que viene. Es algo espantoso lo que viene. Terremotos, dice que desaparecen las islas. Es decir, los continentes van a desaparecer. Es una cosa espantosa lo que viene. Entonces, vamos a ver en su complemento de su regreso, es después de 7 años. Y váyase a Lucas, capítulo 21. Con esto sí, ya terminamos.
Versículo número 27, donde nos dice, hermanos, gloria a Dios, entonces habrán señales en el sol. ¿Qué es lo que está dándose? En la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa de ¿qué? Del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y luego dice, verso 27, ya aquí ya es, después han pasado 7 años que ha estado con nosotros, con la iglesia, damos un amén, la iglesia del Señor, ¿verdad? Ha estado con nosotros, ahora viene de regreso. ¿A qué viene de regreso? Zacarías capítulo 11 vuelve cuando está en apogeo la tercera guerra mundial. Viene y pone los pies sobre el monte de los olivos y se parte el monte de los olivos. Que lo que viene es terrible. Entonces, lo que quiero decirle es este verso 27, aquí a todo ojo le verá. Dice el verso 27, lo lee, entonces verán al Hijo del Hombre, que ¿qué dice? Que vendrá en una nube con poder y gloria. Entonces, ahí sí todo el mundo, yo no me pregunte cómo es que lo van a ver. Alguien dice porque ahora todos tienen celulares, no todos. Hay tribus en la tierra que no tienen, no conocen esto. No me diga, pero todo ojo le verá. ¿Y a qué viene el Señor? Viene a enjuiciar a el anticristo y viene a gobernar por 1000 años. ¿Con quién va a gobernar 1000 años? Con la iglesia. Por eso es que dice Pablo allá a los Corintios en su primera carta, capítulo número 6, no pueden arreglar eso ustedes, dice, sabiendo que ustedes van a juzgar a los ángeles. Quiere decir que la iglesia, nosotros, por eso estamos preparándonos acá. Porque ¿para qué estamos preparándonos? Porque de acuerdo a nuestra preparación, nosotros vamos a tener posiciones en el milenio. Vamos a ser gobernadores, vamos a ser personas que nos vamos a desenvolver dentro del santo gobierno de Cristo. ¿Y quién va a ser nuestro rey? Cristo. ¿Y a dónde va a estar Cristo? En Jerusalén. A Jerusalén llegarán todas las naciones ahora, hermanos, a suplicarle. Pero nosotros seremos la novia, nosotros seremos la esposa, nosotros estaremos con él para siempre.